Las luchas, logros y victorias de la clase obrera a través del tiempo. Una batalla que aún no termina y sigue germinando. Germinal es una película franco-belga de 1993, basada en la novela del mismo nombre de 1885, escrita por Émile Zola. La película fue dirigida por Claude Berry y contó con Miao Miao, Renaud y Gerard Depardieu como actores principales. Se estrenó el 29 de septiembre de 1993 en Francia y fue distribuida por Pathé Distribution. La fotografía estuvo a cargo de Yves Angelo. Claude Berry fue un reconocido actor, director y productor de cine francés. Nació el 1 de julio de 1934 en París, Francia. Se inició con pequeños papeles para el cine y la televisión que pasaron prácticamente inadvertidos. En 1963 se produjo su debut como director en el cortometraje Le Poulet, que le valió una distinción en el Festival de Venecia y un Oscar de Hollywood. Su primer largometraje, El viejo y el niño, en 1967, logró un gran éxito. Dirigió películas de gran reconocimiento de la crítica, como El manantial de la colina, Jean de Florette y Manon Destrours, adaptación de la obra en dos partes de Marcel Pagnol. Claude Berry falleció en París el 12 de enero del 2009. Las obras cinematográficas de Berry se adaptaron de novelas de drama histórico, por lo que Germinal es muy útil para entender algunos movimientos sociales. Tal es el caso de los obreros, la lucha para exigir sus derechos laborales. Retomamos Germinal debido a su gran importancia histórica y para analizar los beneficios y derechos obtenidos derivados de las luchas sociales de los obreros. En Germinal se narra la historia de la mina de la Boureux, en la que se nos muestran las duras y graves condiciones en las que vivían y trabajaban los mineros. Etienne Lantier Renaud, un obrero que llega a la mina de carbón, se da cuenta de esto y con la ayuda de Matthieu, Gerard Depardieu, convocará una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. Ese es el ideal de la película, retomar luchas sociales y mostrar el contraste de la vida entre los burgueses y los trabajadores. Friedrich Engels afirmó en 1845 que toda gran ciudad tiene uno o varios barrios malos, donde se concentra la clase obrera. Desde luego, es frecuente que la pobreza resida en callejuelas recónditas muy cerca de los palacios de los ricos, pero en general se le ha asignado un campo aparte, donde, escondida de la mirada de las clases más afortunadas, tiene que arreglárselas sola como pueda. Durante el siglo XIX, nombrado por algunos autores como el siglo de la industrialización, el auge económico, debido a la implementación de las máquinas desarrolladas en la revolución industrial, acarreó graves consecuencias sociales. Las jornadas laborales eran demasiado largas, de más de 14 horas, e incluso podían abarcar las 24 horas del día, por necesidad. Los sueldos eran demasiado bajos. En el filme de Germinal se representa que por día los obreros ganaban 30 céntimos, y no existía seguridad ni alguna cobertura social o sanitaria, por lo que morir en el trabajo era un riesgo muy elevado. Aunado a todo esto, existía el trabajo infantil, lo que atentaría hoy en día con sus derechos. La película de Germinal nos muestra un panorama muy desolador, donde podemos observar las duras condiciones de la vida de la clase proletaria, entre ellas casas con hacinamiento grave, calles muy sucias y llenas de agua contaminada, lo que beneficia la proliferación de enfermedades, y un paisaje gris, provocado por la contaminación de las industrias. A través del vestuario de los personajes nos podemos percatar de que tenían apenas harapos para cubrirse, y estos estaban ya muy sucios y desgastados por el trabajo en la mina. Cabe destacar que Renaud, actor del filme, también es cantautor, y en la mayoría de las letras de sus canciones hace críticas a la política, a la burguesía y al capitalismo. Si bien en la historia de Germinal la huelga de la clase proletaria termina siendo frustrada debido a los actos de sabotaje perpetrados por un personaje llamado Subarin, a lo largo de nuestra historia distintos hechos, como el triunfo de la Revolución Rusa, la implementación de la jornada de 8 horas, trajeron grandes beneficios en bien de la clase proletaria, y se puede afirmar que estas victorias se llevaron a cabo gracias a los distintos manifiestos comunistas que convocaron a la unión de todos los trabajadores. Sin embargo, en la actualidad existen aún problemáticas con relación al trabajo, y no se puede garantizar que en todas partes se respeten las garantías ganadas por las luchas sociales de los obreros, y eso se puede notar en muchos empleos en los que
Las jornadas laborales son mayores a 8 horas, no existen prestaciones de ley y existe un ambiente muy tóxico y lascivo que hace que los trabajadores vivan en constante peligro. Mas sin en cambio y en contraste, es de ley que en las jornadas sean de 8 horas, existan días de descanso y que los jefes garanticen prestaciones como las vacaciones, las primas y la remuneración por el trabajo extra. Intelectuales como Robert Owen, a quien se le debe la frase 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso, empresas como Ferrari, empresarios como Carlos Slim y huelgas que han presionado a la burguesía han logrado reducir la jornada laboral y con las medidas propuestas por el gobierno y las leyes ya establecidas se ha promovido que no tan solo la clase obrera prospere, sino también que todas las personas tengan oportunidad de vivir plenamente. Germinal nos muestra las graves consecuencias de la industrialización y además plantea las bases de la revolución proletaria. La lucha es constante y aunque fracasó, aún sigue germinando. ¿Qué debemos hacer para que la justicia se aplique en todas partes? La justicia es un valor que, si bien aún no llega a todas partes, está más garantizada que antes. Es nuestro deber social luchar por lo que nos corresponde como personas, por el simple hecho de serlo, en caso de que se nos violenten nuestras garantías. La película tiene gran relevancia al representar una historia real, por más que parezca ficticia. Es una fuente ideal para comprender la evolución de las luchas sociales. En la actualidad aún persisten estas luchas, pero gracias a la evolución de la moral y el pensamiento de las personas, cada vez hay más igualdad y justicia entre nosotros.